Luego están los opinadores técnicos, como ya hemos visto, está el SENACE, están los titulares o proponentes de los proyectos, están las empresas consultoras y la sociedad civil organizada, ¿no? Y en el Sistema Nacional de Evaluación de Fiscalización Ambiental tenemos a la OEFA y tenemos a las CEFAS, que son las entidades de fiscalización ambiental sectoriales, ¿sí? Entonces, aquí el estudio de impacto ambiental, ¿no? Justamente se encuentra de alguna manera entre estos dos sistemas porque, como ustedes han visto, ¿no? corresponde al sistema de evaluación de impacto ambiental el emitir, ¿no es cierto?, estos instrumentos, en realidad no emitir los instrumentos, son, ¿no?, los lineamientos, ¿verdad?, para que los titulares de los proyectos, ¿no?, generen sus instrumentos de gestión ambiental de carácter preventivo, y corresponde al sistema de evaluación de fiscalización ambiental hacer el seguimiento, ¿no?, del cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, ¿no?, de carácter preventivo, que estamos hablando de los estudios de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, es como un resumen más o menos de cuál es el curso que sigue, el proceso que comprende, ¿no?, la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Por un lado tenemos al titular del proyecto, ¿no?, y por otro lado a la autoridad competente. Entonces, tenemos todos los proyectos, ¿no?, sujetos a evaluación ambiental. Proyectos de inversión pública, ¿no?, inversión privada o mixtos, ¿sí?, a nivel de factibilidad, ¿no? Aquí están también los nuevos proyectos susceptibles de generar impactos. También aplica las modificaciones o ampliaciones, ¿no?, diversificación de proyectos, o también a los proyectos que se reubiquen o trasladen a otras partes del territorio, ¿ya? A todos estos les corresponde emitir ante la autoridad competente su evaluación ambiental, ¿no? Entonces, luego que se emite esa evaluación ambiental, ya la autoridad competente tendrá que clasificar, ¿no? Clasificar a este titular del proyecto. O sea, el proyecto va a corresponder a la categoría 1, a la categoría 2 o a la categoría 3. Y ya hemos mencionado que cuando corresponde a categoría 1, cuando los impactos negativos producto de las actividades de ese proyecto, ¿no?, no son significativos, son leves, ¿no? Categoría 1, que corresponde una declaración de impacto ambiental. Si los impactos ambientales significativos, ¿no?, producto de las actividades del proyecto, son de carácter moderado, entonces se encuentra dentro de lo que es la categoría 2 y le aplica un estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿correcto? Ahora, si es que los impactos ambientales negativos producto de las actividades del proyecto, ¿no?, son de gran envergadura, son muy, muy significativos, ¿sí? Entonces, califica dentro de la categoría 3. Le corresponde un estudio de impacto ambiental detallado, ¿ya? Ahora, cuando la autoridad competente, ¿no?, hace su clasificación, si se trata de estudios de impacto ambiental semidetallados o detallados, tendrá que hacer referencia a cuáles son los términos de referencia, ¿sí? Los términos de referencia. ¿Para qué? Para que el titular del proyecto pueda elaborar su instrumento de gestión ambiental, su estudio de impacto ambiental, ¿no?, en base o de acuerdo a estos términos de referencia, ¿correcto? Acá también hay que tener en cuenta, ¿no?, el proceso de participación ciudadana,
que finalmente permitirá, ¿no?, la conclusión del informe del estudio de impacto ambiental, el documento técnico, ¿no? Este documento técnico va a ser presentado ante la autoridad competente, ¿ya?, para su evaluación, ¿ya? Entonces, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no?, si se trata de estudios de impacto ambiental detallados, ¿sí?, entonces, ¿quién es la autoridad competente? El SENACE, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo va a tener esta autoridad para la revisión y evaluación del estudio? Cuando se trata de estudios de impacto ambiental semidetallados, va a tener 90 días para, ¿no?, la revisión y evaluación del estudio. Si se trata de un estudio de impacto ambiental detallado, va a tener 120 días para hacer la revisión y evaluación del estudio. Ahora, en el transcurso de esta evaluación, de esta revisión, la autoridad competente puede solicitar opinión técnica, ¿no?, al ANA, por ejemplo, al CERNAM, ¿sí?, según, ¿no?, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Digamos, es que se trata de cuerpos receptores que pueden ser impactados. Entonces, Autoridad Nacional del Agua. Si se trata de áreas naturales protegidas, será el CERNAM, ¿no? Entonces, dentro de esto, ¿qué sucede? Pueden darse dos opciones, que la autoridad competente emita una resolución desaprobatoria, o de lo contrario, que se dé la resolución aprobatoria, que significa la certificación ambiental, ¿no? Bien, eso es un poco el proceso para lo que corresponde la evaluación ambiental. Bien, ahora, ¿quiénes son estas autoridades competentes, ¿no?, a cargo de los proyectos de inversión? Tenemos, por ejemplo, en el caso del sector energía, dentro de lo que es electricidad, corresponde, ¿no?, o corresponde como autoridad competente al gobierno nacional sectorial, ¿no? O sea, estamos hablando de en la dirección, ¿no?, de asuntos ambientales, o la dirección general ambiental del sector de energía, todos los proyectos de electrificación rural que abarquen 2 o más regiones, o también, por ejemplo, la distribución o proyectos, ¿no?, de distribución eléctrica mayor o igual a los 30 megawatts, ¿no? ¿Cuándo corresponde, ¿no?, como autoridad competente a los gobiernos regionales, ¿sí?, hacer la revisión de estos instrumentos de gestión ambiental? En el caso de electricidad, cuando son proyectos de electrificación rural dentro de la región, o cuando son proyectos de distribución eléctrica inferior a 30 megawatts, ¿no? Y así como podemos ver en el cuadro. Bien. Entonces, ya para culminar esta parte, mencionar que existen, ¿no?, criterios de protección ambiental, ¿ya?, que justamente tienen que tener en cuenta, ¿no?, o que tienen en cuenta las autoridades sectoriales o las autoridades competentes, ¿no?, al momento de hacer la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Estos criterios son, por ejemplo, el de protección de la salud pública y de las personas, el de protección de la calidad ambiental, ¿no?, del aire, del agua, del suelo, el de protección de los recursos naturales, también el de protección de las áreas naturales protegidas, también está el criterio de protección de la diversidad biológica y sus componentes, el de protección de los sistemas y estilos de vida de comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas, el criterio de protección de los espacios urbanos,
y el criterio de protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales. Bien, entonces hasta aquí, ¿no? Lo que un poco corresponde al estudio de impacto ambiental. Entonces, con estas diapositivas, ¿no? Con estos temas, un poco lo que les he querido explicar es el proceso que sigue, eh, cuando un titular de proyecto solicita su certificación o aplica a su certificación ambiental, ¿no? O sea, ¿qué es lo que implica a un titular de proyecto obtener su certificación ambiental? ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ya nosotros tenemos aprobado nuestro instrumento de gestión ambiental? ¿No? Entonces, en ese sentido, ya nos toca gestionarlo, ¿no? Como prevencionistas, ustedes no solamente van a ver la parte de seguridad, sino también van a ver la parte de medio ambiente, seguramente, si es que no se ha considerado un especialista ambiental. Entonces, ¿y cómo gestionan? ¿Y cómo gestionan estos instrumentos de gestión ambiental? O sea, ¿cómo ustedes se aseguran de el cumplimiento de lo que está establecido en estos instrumentos de gestión ambiental? Entonces, para ello, voy a mostrarles la siguiente diapositiva, ¿no? Voy a compartir, a ver un momento. Aquí está. Bien. Entonces, yo les había dicho que en este estudio de impacto ambiental, en este instrumento de gestión ambiental, lo que se van a plasmar son una serie de estrategias, ¿no? Preventivas, ¿ya? De mitigación, de corrección, de compensación de los impactos negativos producto de las actividades del proyecto. ¿Bien? Entonces, el plan de manejo ambiental es parte de una de estas estrategias, ¿sí? De una de estas estrategias del proyecto para lo que es justamente la mitigación de los impactos negativos. Bien, entonces, este es el flujo un poco que se sigue, ¿no? Cuando uno detecta un impacto potencial, ¿ya? Un impacto potencial, un impacto negativo, ¿sí? Potencial, se van a aplicar lo que son las medidas de prevención, ¿sí? Pueden darse dos situaciones producto de esto, que los impactos no puedan ser evitados o que los impactos finalmente puedan ser evitados, ¿correcto? Si los impactos no son evitados, entonces voy a optar por medidas de mitigación, ¿no? De minimización, ¿ya? Si es que la aplicación de estas medidas, ¿no? dan resultado, entonces voy a tener los impactos mitigados. Pero, ¿qué puede suceder? Que luego de la implementación de estas medidas para poder mitigar estos impactos, ¿no? tenga como resultado impactos residuales, ¿no? Impactos ambientales residuales. ¿Y qué debo hacer con estos? Pues tengo que definir si este impacto residual, ¿no? tiene un nivel tolerable, un nivel de aceptación tolerable, o si este impacto residual, ¿no? no tiene un nivel de aceptación tolerable. En caso no tenga un nivel de aceptación tolerable, entonces esta medida, no va a ser ambientalmente viable, ¿correcto? Si es que el impacto residual con nivel de aceptación es tolerable, entonces yo voy a aplicar acá una medida de compensación ambiental, ¿sí? Y luego de ello puede darse que el impacto sea compensable,
Por lo tanto, esta medida es ambientalmente viable, perdón. Y si el impacto producto de la aplicación de esta medida, ¿no?, es no compensable, entonces esta será no viable ambientalmente. Bien. Ahora, estas estrategias, ¿no?, estas estrategias de manejo ambiental, como ustedes pueden ver aquí, ¿no?, están dadas dentro de lo que son los planes de manejo ambiental, que vamos a ver nosotros, dentro de lo que es el plan de contingencias, el plan de vigilancia ambiental, el plan de manejo de residuos sólidos, el plan de relaciones comunitarias, el plan de cooperación, de compensación ambiental y el plan de cierre o abandono. Bien, entonces estas estrategias, ¿no?, van a estar contenidas en cada uno de estos planes. Entonces, ¿qué es la estrategia de manejo ambiental? Va a ser un conjunto de acciones, medidas para poder justamente prevenir, mitigar, corregir y compensar, ¿no?, los impactos ambientales y sociales del proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a ir rápidamente, vamos a ver porque nos falta ver el tema de residuos sólidos. Ahora, como parte de estas estrategias tenemos el plan de manejo ambiental, que va a describir todas las medidas de prevención, de mitigación, de control, de compensación, corrección y rehabilitación, ¿correcto? Este es un conjunto de actividades realizadas con el fin de identificar, valorar, prevenir, corregir, mitigar, compensar todos los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos derivados de la operación y el mantenimiento de los centros productivos. Bien, entonces, fíjense, ¿no?, para hacer una analogía entre lo que es una correspondencia en realidad de lo que es las acciones, ¿no?, de prevención, de mitigación, remediación, frente a lo que son los costos como tiempo, recursos humanos, ¿no?, recursos económicos. Entonces, las medidas de prevención me significarán menor, ¿no?, menor costo en tiempo, ¿no?, en recursos humanos y en recursos económicos, ¿sí? Las medidas de mitigación y remediación, ¿no?, van a ser más costosas, por lo tanto, mi enfoque tiene que ser siempre de prevención, ¿ya? En algunos casos, las alteraciones producidas por una actividad no tienen ningún tipo de corrección, por lo que ahí sí hay que estudiar, ¿no?, las medidas compensatorias, ¿no? Ahora, ¿qué cosa contiene el plan de manejo ambiental? El plan de manejo ambiental va a contener el programa de mitigación, el programa de compensación, el de prevención y control de riesgos, el de respuesta a contingencias y el de monitoreo y seguimiento. ¿Ya? Entonces, justamente cuando venga a hacer su fiscalización, ¿no?, OEFA o la autoridad que corresponda, la autoridad competente, ¿qué va a pasar? Va a evidenciar qué tanto de mis acciones, las planteadas dentro de mi plan de manejo ambiental, están siendo cumplidas. Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar en esta área de prevención, ¿no?, van a ver la parte ambiental también. Lo primerito que tienen que solicitar es el instrumento de gestión ambiental, o sea, el estudio de impacto ambiental. Tienen que leer el estudio de impacto ambiental y tienen que enfocarse en justamente estas estrategias ambientales, ¿ya? Si nos ponemos un poco a analizar dentro de este plan o dentro de estas estrategias ambientales, ¿no?, se han establecido acciones, ¿no?,
se han establecido periodos de tiempo, se han establecido recursos necesarios para poder implementar estas acciones, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de los monitoreos ambientales, ¿no? Quien va a verificar, ¿no? En este caso, el sector que corresponda, viene a verificar ya, a ver, ¿qué dice todo instrumento de gestión ambiental? En cuanto a tus monitoreos ambientales, has establecido que vas a hacer monitoreos trimestrales. Okay. A ver, evidénciame que has hecho estos monitoreos trimestrales. Ah, perfecto. A ver, aquí he hecho uno en el mes de marzo, en el mes de... y todavía estoy dentro, ¿no? Del segundo trimestre. Entonces, perfecto. A ver, ¿con qué laboratorio has trabajado? Ah, he trabajado con este laboratorio. ¿Está acreditado o no está acreditado? Está acreditado. Perfecto, ¿no? Los equipos cuentan con sus certificados de calibración de calibración de INACAL, sí cuentan con sus certificados de calibración. Perfecto. A ver, evidencia. Entonces, ustedes tienen que tener un file, ¿sí? Un file con todas las evidencias ya de la implementación de las medidas que estén plasmadas en las estrategias ambientales, ¿no? Que comprenden el plan o que están comprendidas dentro del instrumento de gestión ambiental. Bien. Bien. Principalmente mencionarles que dentro de lo que son los estudios de impacto ambiental, ya digamos que eso es el documento principal que ustedes tienen que solicitar cuando se ingresan a elaborar a un área de sistema de gestión integrado, perdón, un área de prevención, un área de seguridad y medio ambiente, es lo primero que tienen que solicitar. Ya luego que se han empapado le han dado lectura y se han empapado de este tema, del estudio de impacto ambiental, entonces tienen que empezar a verificar que se cumplan todas las actividades descritas en el mismo. ¿Ya? Yo, como experiencia, justamente les digo, ¿no? Es importante hacerse como un cronograma, ¿no? Como un pequeño plan, no cronograma, un plan, para no perder de vista un poco las actividades que se han comprometido en el estudio de impacto ambiental, porque puede suceder, ¿no? Que ustedes se enfoquen en la parte de seguridad y un poco dejen de lado el tema de las acciones ambientales, ¿no? Pero, como les he dicho, son fiscalizables, ¿ya? Entonces, ayuda mucho elaborarse un plan y a colocar, ¿no? Por ejemplo, monitoreo de calidad del aire, monitoreo de calidad de agua, monitoreo de ruido, el tema de recolección de residuos sólidos, tema de capacitaciones en temas ambientales, así sucesivamente, todas las acciones, las estrategias plasmadas, ¿no? Perdón, las acciones plasmadas dentro de las estrategias de gestión ambiental y el cronograma de los tiempos, ¿no? Si es que han establecido que se debe hacer trimestralmente, si se debe hacer mensualmente, y a partir de eso ustedes elaborarse checklist o registros, ¿ya? ¿Y para qué? Para que ustedes vayan alimentando su file de evidencias, ¿no? Para que cuando venga la autoridad a hacer la fiscalización, ustedes no tengan ningún problema, ¿ya? Entonces esa es la parte que yo recomiendo para el tema del seguimiento en lo que es la gestión ambiental, ¿bien? Entonces ahora sí vamos a ver el tema de residuos sólidos. Me da unos minutos, por favor, para poder ubicar la presentación. Me da unos minutitos, por favor.
A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Alex, ¿se ve bien la diapositiva en la pantalla? Sí, por lo menos sí se ve, no se nota. Normal se ve. Ya, sí se ve, ya, perfecto. Bien. Entonces ahora vamos a ver el tema de gestión de residuos sólidos. ¿Ya? Ahora sí, he ampliado para que ustedes puedan ver mejor. Yo quería hacer aquí, antes de empezar el tema de gestión de residuos sólidos, llamar a un tema de reflexión, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, ay, es que falta educación ambiental para el tema de los residuos sólidos, ¿no? Que la gente todavía sigue botando los residuos en la calle, por la ventana del auto, sí, es que eso es falta de educación ambiental. Entonces, razonando, ¿no? Y averiguando qué cosa quiere decir educación ambiental o qué cosa es educación ambiental. Dice que es adquirir las habilidades necesarias para resolver los problemas ambientales. Y esa es una definición de educación ambiental. Adquirir habilidades para resolver los problemas ambientales. Ah, ya, correcto. Listo. ¿Y qué es cultura? Según este señor, E.B. Taylor, dice que la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Ya, entonces, yo me vuelvo a preguntar. Cuando vemos a una persona, ¿no? Que, por ejemplo, bota sus residuos ahí por la ventana del auto, decimos que le Ingeniera, falta... Sí, sí, disculpe, hola. estamos todavía en Hola. la plan de manejo ambiental. Sí, se ve la diapositiva, pero con la ¿La de medida anterior? correctora. Sí, correctora. Medida correctora. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Gracias, gracias. Voy a cambiarla. A ver, vamos a ver qué ha pasado. ¿Ahora sí? Sí se nota. ¿Ahora sí cambió? ¿Cambió? Sí, ahora sí cambió, ahora estamos en cultura. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el dato. Ya. Listo. Entonces, yo les decía, ¿estaremos hablando de educación ambiental o estaremos hablando de cultura ambiental? Porque ahora sabemos que en todos los colegios, ¿no? Se enseña, incluso se trabaja el tema, ¿no? De residuos sólidos, de la recolección selectiva, del reuso, el reciclaje. Sin embargo, seguimos viendo residuos tirados en los parques, seguimos viendo gente que tira los residuos por las ventanas de los autos. Entonces, yo creo que nos falta de educación, ¿no? Porque todos hemos adquirido esas habilidades, ¿no? Como dice aquí en la diapositiva, lo que es educación ambiental, adquirir habilidades necesarias para resolver problemas ambientales. Entonces todos sabemos que si es que nosotros tiramos un residuo, ¿no? Dependiendo de la característica de este en el suelo, va a demorarse en degradar, ¿no? Va a ocasionar acumulación, va a poner en riesgo la salud porque va a atraer agentes o vectores, ¿sí? Entonces, no es un tema de repente de educación ambiental, sino es un tema de cultura, ¿no? Es un tema de hábitos, de costumbres, ¿no? Bien, un poco eso para la reflexión en el tema de residuos sólidos, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas son los residuos sólidos? Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido o gaseoso, resultante del consumo o uso, ¿no? De un bien en diversas actividades, actividades comerciales, residenciales, agrícolas, etc., que el generador va a abandonar, rechazar o entregar y que son susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien.
con valor económico o que pueden ser, ¿no?, dispuestos, ¿no?, o que puedan tener una disposición final. Ahora, ya es sabido por todos nosotros que este tema de los residuos sólidos sigue siendo un problema, ¿no? Sigue siendo un problema en muchas de las ciudades, por no decir en la gran mayoría o en todas de las ciudades de nuestro país, ¿sí? Y pasa por un tema económico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las municipalidades son las encargadas de hacer la recolección, el transporte y disposición final de los residuos municipales, ¿correcto? Ya. Pero, ¿y de dónde sacan recursos las municipalidades para poder hacer este trabajo? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿de dónde salen? Salen de los arbitrios, ¿no? Del pago de los arbitrios, de los impuestos, y nosotros somos buenos pagadores, somos morosos. Somos morosos. Entonces, las municipalidades no encuentran de dónde obtener los recursos para poder cumplir, ¿no?, con esta obligación de hacer la recolección, porque hay que hacerle mantenimiento a las compactadoras, hay que echarles combustible, hay que pagarle a los encargados, a las personas, a los trabajadores encargados de esta área, ¿ya? En el tema ambiental, cuando estos residuos no son manejados de manera adecuada, ¿no?, van a parar a los cauces de los ríos, ¿sí? Van a ser dispuestos a cielo abierto, ¿no? Sin tener en cuenta, ¿no?, el daño o la contaminación que se está causando a los factores del ambiente, ¿no?, como son el aire, ¿no?, el suelo, incluso el agua. Un factor social también, porque si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que, que tiene de alguna manera un ingreso, ¿no?, a partir de lo que es la separación, la recolección de estos residuos, ¿no? Yo les comento aquí en Tacna, no tenemos un relleno sanitario, tenemos un botadero municipal, y dentro de este botadero existen personas, en el mismo botadero existen personas que se dedican a la segregación de los residuos, ¿no?, poniendo en riesgo su salud, ¿no?, su seguridad. Sin embargo, estas personas, como es muy común, vienen haciendo esta actividad hace mucho tiempo, ¿no? Y es difícil poder de alguna manera, por así decirlo, sacarlas y darles otras alternativas, ¿no? Es muy difícil. A pesar que ahora ya salió la ley de reciclador, y con esta lo que se quiere un poco es promover la organización, la formalización de estos recicladores, ¿no?, que formen empresas y que un poco se pueda darles, ¿no?, los beneficios que deben tener como cualquier actividad, cualquier trabajo, que es una actividad bastante sacrificada y útil para, en todo caso, para el ambiente, si nos podemos pensar así, ¿no? Luego es un riesgo sanitario, que siempre existen personas inescrupulosas que, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar, ¿no?, de los criaderos de porcinos que se sientan cercanos a los botaderos, y que justamente, ¿para qué? Para poder alimentar a los animales a partir de los residuos que van a encontrar en estos, poniendo en riesgo también la salud de las personas, ¿no? Entonces, una de las mayores fuentes de contaminación ambiental va a ser la presencia de estos residuos, ¿ya?, que se van a convertir en peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mezclamos los residuos que generamos en la casa, que pueden ser
no peligrosos como papel, cartón, residuos orgánicos, con aquellos residuos peligrosos que también son generados en las casas, como por ejemplo las pilas, ¿sí? Estamos volviéndolos peligrosos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Estos van a ser dispuestos, como cualquier residuo, ¿ya? Sobre la superficie del suelo, ¿ya? Causando la contaminación del mismo e incluso pudiendo llegar a causar la contaminación de las aguas subterráneas. ¿Bien? En cuanto a contaminación del aire, cuando se realiza la quema de estos residuos. Si bien es cierto, está prohibido por ley la quema de residuos, ¿ya? Es una costumbre ya de las personas, incluso yo tengo vecinos que me paro peleando con los vecinos, que sí, existe una debilidad, una deficiencia en el tema todavía del servicio que ofrecen las municipalidades para la recolección de los residuos sólidos. Y entonces los vecinos piensan que a manera de solucionar ese problema, ¿no? Es quemar los residuos, pero lo que no saben es que están trasladando la contaminación de un lugar a otro, ¿no? Están trasladando la contaminación del suelo hacia el aire. Y en el aire es más factible que ingrese hasta nuestro, o más rápido que ingrese hacia nuestro organismo por las vías respiratorias. Y es más, esas emisiones pueden contener agentes muy contaminantes como son, y muy dañinos para la salud de las personas, como son las dioxinas y los furanos, por ejemplo. También puede darse la contaminación de las aguas, ¿sí? Por el vertido incontrolado de los residuos en los cuerpos de agua, en los cauces, ¿no? En los cauces de los ríos. Bien. Puede darse la contaminación de las aguas subterráneas, ojo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tienen que ver las aguas subterráneas? Por el tema de la infiltración de los lixiviados, ¿no? ¿Y qué cosas son los lixiviados? Es este líquido que se va a filtrar a través de los residuos sólidos, ¿ya? Y que va a ir extrayendo materiales disueltos o en suspensión. Es por esto que estos lixiviados son altamente contaminantes, son ricos en contaminantes orgánicos, ¿no? Como DBO, DQO, en aportación de nutrientes, ¿sí? En metales también, e incluso tienen carga microbiológica, ¿ya? Entonces, si es que el suelo, ¿no? Si es que el suelo no tiene ningún tipo de cobertura, ¿no? que permite que éste se impermeabilice, que permite impermeabilizar el suelo. Entonces, estos lixiviados van a filtrar, ¿sí? Causando la contaminación no solo del suelo, del subsuelo, sino también de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, como decimos, estos lixiviados pueden ocasionar la contaminación de suelos y la contaminación de las aguas subterráneas. Otros efectos en el ambiente producto de un adecuado manejo de los residuos también son el deterioro del paisaje, los malos olores, la contaminación visual y la disminución en el valor de las propiedades. ¿Correcto? Ustedes también deben conocer que tenemos una nueva ley, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ya que salió en el año 2017, si mal no recuerdo, ¿sí? Que reemplazó a la 27314, ya no recuerdo de qué año, creo, si no me equivoco, el 2008, la 27314 o quizá antes. Y que principalmente esta nueva ley, ¿no? Implica un cambio de paradigma, ¿no? Que está referido a considerar los residuos sólidos como insumos para otras industrias. Entonces, esta nueva ley deja de concebir como basura, ¿no? Para poder pensarlo como materia prima en otras industrias que pueden darle un valor a los desperdicios, ¿no?
Y este es el primer gran cambio conceptual que propone esta nueva ley. Esta ley se va a sostener sobre 3 pilares importantes. El primero es el de reducir los residuos como primera prioridad, ¿ya? La reducción de residuos ante todo. Segundo, la eficiencia en el uso de los materiales. Y tercero, los residuos vistos como recursos y no como una amenaza. Esos son los 3 pilares básicos, ¿no?, sobre los que se va a sustentar esta nueva ley. Entonces, cuando hablamos de manejo integral de residuos sólidos, nos estamos refiriendo a tener en cuenta no solamente el aspecto técnico, el aspecto ambiental, sino también al aspecto político, al aspecto social, ¿no?, al aspecto institucional, ya para poder manejar los residuos de manera adecuada. Dice que en América Latina y el Caribe son pocos los países que disponen de planes integrales para atender las demandas que requieren el manejo de residuos sólidos, y en general se observan altas deficiencias, ¿no? La gestión integral de los residuos sólidos en nuestro país tiene como primera finalidad la prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos en el origen frente a cualquier otra alternativa, ¿ya? En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, el reciclaje, el compostaje, el coprocesamiento, entre otras alternativas, siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente, ¿no? Entonces, esta ley, digamos que tiene una jerarquía de opciones, ¿no? Y lo podemos ver como una pirámide invertida. Quiere decir que la mayor fuerza de nuestras acciones tienen que estar orientadas a la reducción de los residuos en el origen, ¿no? A reducir, a mitigar la generación de residuos, ¿no? Luego va a seguir el reuso, el reciclaje, luego la transformación, y en el último de los casos, la disposición final. ¿Por qué? ¿Qué contempla la disposición final? Contempla que los residuos van al botadero o al relleno sanitario en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en Perú, ya existen varias empresas que están optando por la generación de energía a partir de el tratamiento de los residuos, ¿no? Producto de la generación del gas metano. Hay algo que tener en cuenta. Dice que después de 15 años de promulgada la Ley General de Residuos Sólidos, el Perú todavía sufre graves problemas de limpieza pública. Cada día son más los habitantes urbanos. El 75% de los peruanos vivimos en las ciudades. Y cada día en las ciudades el peruano produce más basura. En promedio, un peruano genera más de medio kilo al día, ¿no? Y el volumen de la basura producido en el Perú está aumentando, ¿no? Creo que es como una... la relación es directamente proporcional, ¿no? A mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad de basura, ¿no? Hace 10 años la generación de residuos era de 13.000 toneladas por día y ahora alcanza las 18.000 toneladas, ¿sí? Entonces casi estamos duplicando, ¿no? El 50% de estos residuos no se dispone adecuadamente. Tenemos ciudades sucias, tenemos no solamente ciudades sucias, sino también ríos, playas contaminadas, quebradas contaminadas, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de los municipios? Tienen la responsabilidad, como ya todos sabemos,
de hacer la recolección, el transporte y la disposición final segura de los residuos sólidos a todos los vecinos. Y además tiene el rol de cobrar por ese servicio y de velar por la salud pública, manteniendo las ciudades libres de vectores. Bien. Pero el tema es de que muchos de nosotros no estamos conscientes que ese servicio tiene que ser pagado, ¿no? La mayoría de nosotros todavía piensa que ese es un deber de la municipalidad, ¿no? Y que vea de dónde saca y cómo hace para poder hacer esa recolección, ese transporte y esa disposición final, ¿no? Todavía no asumimos nosotros la responsabilidad de generadores de los residuos, ¿no? Va a costar, creo, pero no es imposible. Los municipios son las entidades encargadas de dar el servicio de recolección, transporte y disposición final segura de los residuos sólidos. Hoy tenemos un gran déficit, pues alrededor del 30% de la basura queda en las calles y más del 50% de la basura no llega a un relleno sanitario. O sea que ¿dónde van a parar? Están yendo a parar a botaderos a cielo abierto, a cauces de ríos, están yendo a parar al mar, a los ríos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el rol de nosotros como ciudadanos? Pagar nuestros arbitrios, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera las municipalidades tienen los recursos para poder ofrecernos un buen servicio. Y del mismo modo, tenemos la obligación de denunciar las conductas que atenten contra la limpieza pública. El servicio de limpieza pública no es gratis, ya debe ser asumido por los ciudadanos que nos beneficiamos del mismo, y tiene un costo para la sociedad, ¿no? Debemos promover la corresponsabilidad de todos los actores, de los que generan los residuos, ¿no? Deben hacerse responsables de su disposición final. Y quien genera más residuos, pues debería pagar más, ¿no? Bien, eso con respecto a los residuos municipales. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a los residuos industriales, ¿no? Los residuos industriales, ¿sí? Como vamos a ver, no son del ámbito municipal, ¿ya? Entonces, estos residuos son los que se van a generar en las actividades, ¿no? Industriales procedentes de la extracción, de la explotación, producción o fabricación, ¿no? Transformación o almacenamiento y distribución de los mismos. Ahora, ¿cómo se clasifican estos residuos? Tenemos residuos industriales peligrosos y tenemos residuos industriales no peligrosos. Dentro de estos no peligrosos están, ¿no?, los residuos industriales no peligrosos propiamente dichos, los que son los residuos asimilables a los urbanos y los que son los residuos inertes. Los residuos peligrosos son aquellos que contienen sustancias nocivas que van a representar un riesgo para la salud de las personas o también un riesgo para el medio ambiente. Por ejemplo, un producto o un material, ¿no?, desechado tendrá que ser tratado como peligroso siempre y cuando presente alguna de las características siguientes: que sea inflamable, explosivo, nocivo, tóxico, carcinógeno, corrosivo, etc. Si alguno de estos presenta, ¿no?, si alguno de estos productos presenta una de estas características, debemos de tratarlos como residuos peligrosos. Bien. Ahora, así como nosotros en el caso de los residuos del ámbito municipal, los residuos domésticos del ámbito municipal, los responsables son los generadores, o sea, los vecinos, los ciudadanos que generamos los residuos. En el caso de los residuos industriales, ¿ya?, ellos mismos son los responsables de hacer el adecuado manejo de sus residuos. ¿Qué quiere decir? Ellos serán los responsables de hacer la correcta segregación, separación de los residuos, el correcto transporte, traslado y disposición final segura. Ahora,
estos pueden optar por contratar el servicio de una empresa operadora de residuos sólidos para que pueda hacerles, ¿no?, el transporte y la disposición final, ¿correcto? Pero en lo que respecta a la segregación, ¿sí?, al envasado, al almacenamiento temporal, ya hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Es importante que ustedes establezcan o identifiquen los tipos de residuos que se van a generar. Bien, dentro de estos es importante que se clasifiquen, ya, que digan, a ver, yo tengo producto de mis actividades, por ejemplo, de una obra civil. Ya, tengo residuos de madera, tengo residuos de fierro, tengo residuos plásticos, tengo cartones, ¿ya? Tengo también residuos orgánicos. Entonces ustedes harán una caracterización de sus residuos. Y de acuerdo a ello, ¿sí? De acuerdo a ello van a tener que preparar, ¿no?, los envases, ¿no?, o los lugares donde van a hacer, ¿no?, la segregación o la separación de los mismos. Estos envases, estos contenedores, tendrán que tener la señalización adecuada, ¿sí?, de acuerdo al tipo de residuo. Ahorita estamos hablando de residuos peligrosos. Para los residuos peligrosos hay que tener en cuenta el tipo de envase que utilizamos. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando, tenemos un residuo peligroso que se caracteriza por ser corrosivo, entonces para poder contener este tipo de residuo no lo vamos a poder disponer en un cilindro, ¿correcto? Un cilindro metálico, ¿correcto? Entonces, para el caso de los residuos peligrosos, tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, el tipo de recipientes que vamos a utilizar para poder contenerlos, ¿ya? En el caso del almacenamiento de los residuos peligrosos, estos tienen que estar alejados de las zonas como son las oficinas, como son los comedores, ¿no? O sea, alejados del tránsito de personas, ¿ya? Y debe tener ciertas características particulares, como por ejemplo, no tiene que estar, no tiene, o la zona donde se vaya a almacenar temporalmente los residuos, ¿sí?, tiene que tener una separación o un aislamiento del suelo. ¿Qué quiere decir? Que puede tener una membrana, ¿sí?, una geomembrana para evitar posibles derrames y contaminación del suelo, o puede ser una losa de concreto, de cemento, para poder proteger, ¿no es cierto?, posibles derrames, ¿no?, o vertimientos accidentales de estos residuos, ¿ya? Debe estar ambientado de tal manera que se proteja de la intemperie, o sea, de la lluvia, ¿no?, de la acción del sol, ¿sí? Deben estar protegidos para ello. Y tener en cuenta al momento del almacenamiento la compatibilidad entre estos, ¿ya? Tener en cuenta la compatibilidad. Existe una matriz de compatibilidad, ahora no la he colocado en esta diapositiva, pero, por ejemplo, ¿no?, yo no puedo almacenar juntos, ¿no?, un residuo inflamable con un explosivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta mucho la compatibilidad al momento del almacenamiento temporal. También hay que tener en cuenta el etiquetado de los envases al momento de almacenar. Es muy importante el etiquetado, ¿ya? Y para eso me puedo ayudar de los pictogramas. Los pictogramas, como ustedes han visto, son estos de aquí, ¿no?, que me van a indicar las características de peligrosidad del producto, en este caso el residuo peligroso. Es muy importante el etiquetado de los envases que contengan los residuos peligrosos también. Muchas veces, como se va a tratar de restos de materiales que tienen características de peligrosidad, entonces me va a servir de información, va a ser información muy valiosa las hojas de seguridad de los productos, ¿ya? Entonces, una vez que yo he asegurado
yo he asegurado la gestión de mis residuos, ¿no? Como generador respecto a lo que es la separación, a lo que es el almacenamiento temporal, a lo que es el acondicionamiento, ¿no? He entrenado a mi personal para que haga una adecuada separación también de estos residuos, un adecuado manejo, he implementado mi zona para el almacenamiento temporal. Bien, ahora corresponde a lo que respecta el transporte y la recolección y transporte y la disposición final, ¿no? A un tercero. No lo voy a hacer necesariamente yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que para poder trasladar, transportar un residuo peligroso hay que cumplir una serie de exigencias, hay que estar, ¿no? Reconocido, hay que estar certificado como una empresa operadora de residuos sólidos. Ya no es así nomás que yo agarro un camión de la empresa, ¿no? Meto ahí todos mis cilindros de aceites usados o no sé, a ver, de algún un producto peligroso, de un residuo peligroso y los transporto, ¿no? No es así. Bien. Entonces, por eso es que es necesario contratar los servicios de una empresa de residuos sólidos. Entonces, cuando uno hace entrega de estos residuos sólidos peligrosos, también tiene que entregar el manifiesto de residuos peligrosos, ¿ya? Este es un documento muy importante en el que va a corresponder información, ¿no? De lo que es el responsable legal de la empresa generadora de los residuos, ¿no? El responsable legal de la empresa que transporta y el que hace la disposición final de los residuos, ¿ya? En este documento también tienen que figurar, ¿no? Las características de los envases que estoy entregando, ¿no? De los contenedores de los residuos peligrosos, las características de peligrosidad de los residuos, ya entre otros. Por eso también es importante entregar las hojas de seguridad de los residuos o de los materiales peligrosos que estoy entregando como residuos. Bien. Ahora, estas empresas operadoras de residuos sólidos, tengo que asegurarme que estén autorizadas por el MINAM. Quien autoriza ahora es el MINAM, Ministerio del Ambiente, ¿no? Tienen que figurar en su lista de empresas autorizadas. Entonces, una vez que yo me asegure que cumpla con estas condiciones, entonces podré contratar el servicio, ¿ya? ¿Qué pasa si es que en el transcurso de el transporte, el trayecto hacia el área de disposición final, ocurre un accidente X y se derraman los residuos peligrosos? Ojo, no voy a pensar que como soy generador y ya yo le di mis residuos a la empresa para que me haga el transporte, yo quedo desentendido del tema. Ahora se habla de la responsabilidad compartida. Es por eso que en el manifiesto, como les decía hace un momento, figuran las firmas tanto de los representantes legales de la empresa que genera el residuo, de la empresa que hace la recolección del transporte y de la que hace la disposición final, ¿ya? Este documento tiene que regresar, ¿sí? Tiene que regresar al generador y el generador debe almacenarlo, debe retenerlo, tiene que cuidarlo por un tiempo de 5 años, ¿sí? Porque este es un documento fiscalizable, ¿ya? Dentro de los tratamientos que se le pueden hacer a los residuos peligrosos, podemos tener tratamientos físico-químicos, tratamientos biológicos, tratamientos térmicos u otros, ¿no? Entonces las infraestructuras para hacer la disposición final de estos residuos, ¿no? No son similares, no son iguales, no tienen las mismas características que un relleno sanitario. ¿Ya? Un relleno sanitario es para los residuos del tipo municipal, del ámbito municipal. ¿Ya? En este caso, para la disposición final de los residuos peligrosos, ya las infraestructuras que cumplen con los requisitos necesarios son los rellenos de seguridad. ¿Bien? Entonces, como les mencionaba,
En el caso de los generadores, tiene que reportar, ¿no? Reportar el manifiesto de residuos sólidos peligrosos durante los 15 primeros días de cada inicio de trimestre, ¿sí? En la nueva ley dice que todo ahora se va a hacer vía ¿cómo se llama? Introduciendo toda la información en un sistema, ¿no? En un sistema, pero que, si no me equivoco, a la fecha no ha sido creado, ¿no? Por el MINAM. O sea, así como en el caso de los municipios que ingresan toda la información al CIJARSOL, ¿ya? Toda la información del tema de residuos sólidos, de la generación de residuos sólidos al CIJARSOL. De igual manera iba a ser para el tema de residuos del ámbito no municipal, pero me parece que hasta ahora no se ha dado esto, y por eso que nosotros todavía tenemos que permanecer con el tema de los manifiestos de residuos peligrosos, ¿no? Por otra parte, estos se conservan durante 5 años para justamente las acciones de fiscalización, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La empresa operadora de residuos sólidos es el responsable de devolver los manifiestos de residuos sólidos peligrosos con las firmas respectivas, ¿no? Al generador, tienen que devolverlas al generador, ¿no? 15 días después de la recepción de los residuos. ¿Ya? Eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, tiene 15 días a partir de la recepción de los residuos para devolver el manifiesto, ¿no? De residuos sólidos peligrosos con todas las firmas respectivas, con las firmas de la representante legal de la empresa encargada del transporte y de la disposición final. Perdón. Entonces, en lo que respecta a la gestión de los residuos del ámbito no municipal, ¿no? Esta ley habla de instrumentos para el uso eficiente de los materiales y gestión de los residuos sólidos. Como por ejemplo, están los planes de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales. Y eso ustedes tienen que tener especial atención, ¿no? Si es que tienen ustedes su instrumento de gestión ambiental, o sea, si tienen su estudio de impacto ambiental, debería estar contemplado dentro de el plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales. Luego está la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no domiciliarios, que antes era la declaración anual de residuos sólidos, ¿no? Y también están los acuerdos de producción limpia. Como planes de minimización y manejo de los residuos sólidos no municipales, tenemos que tener en cuenta qué cosas deben contener. Entonces, tienen que contener una descripción de las operaciones de minimización. ¿Por qué? Porque esta ley, ¿no? Como estamos volviendo a repetir, esta ley se enfoca, ¿sí? O da como prioridad, prioriza todas las acciones para la minimización o la reducción de la generación de los residuos. ¿Ya? Por eso se hablan de planes de minimización y manejo de residuos sólidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Describir todas las operaciones para poder minimizar los residuos, ¿no? También para hacer la segregación, el almacenamiento, la recolección, el transporte, valorización en caso sea, y la disposición final de los residuos sólidos que se generen como resultado del desarrollo de las actividades, ¿no? del proyecto. El manejo de los residuos sólidos no municipales, como lo hemos visto hace un momento, se realiza a través de las empresas operadoras de residuos sólidos. Pero en el caso que yo genere residuos que son similares, que son asimilables a los municipales, ¿ya? Ojo, en volúmenes de hasta 150 litros diarios, todavía pueden irse con las municipalidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo junto, ¿no? Lo que son los residuos de las oficinas, que tienen papeles, ¿no? Cartones, plásticos, ¿ya? Y si estos no exceden los 150 litros diarios, ¿sí? Yo puedo colocarlos para que sean dispuestos por
las municipalidades. ¿Ya? Porque son residuos, son asimilables o son similares a los municipales. No implican ningún riesgo. Y las cantidades son menores o hasta 150 litros diarios. ¿Bien? En lo que respecta a la declaración anual sobre la minimización y la gestión de residuos sólidos no domiciliarios. Lo que les decía que con la ley antigua era la declaración anual de residuos sólidos nada más. Esta tiene como objetivo introducir en las actividades productivas un conjunto de acciones que trasciendan el cumplimiento de la legislación vigente, de modo que se mejoren condiciones en las cuales el titular realiza sus actividades a fin de lograr la prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos. Debe ser entregado a la autoridad correspondiente durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril. Bien, entonces, dentro de los documentos que corresponden a la gestión de los residuos sólidos, tenemos el plan de manejo, ¿no?, de residuos sólidos o plan de minimización y manejo de residuos sólidos, ¿ya? Dentro de este plan tenemos que, de alguna manera, resaltar aquellas actividades enfocadas a la mitigación, ¿no?, a la reducción de los residuos. Bien. Ahora, como ustedes han podido ver, tenemos que hacer una declaración anual, ¿no?, de los residuos sólidos, ¿sí? Una declaración anual. Entonces, para esta declaración anual, yo tengo que tener un control de la generación de los residuos. Ya tengo que tener un control de la generación de los residuos. ¿Qué quiere decir? Que tendré que tener un formato que me permita llevar el control de las cantidades de residuos generadas, ¿no? Si se generan de manera diariamente, si generan de manera semanalmente, ¿sí? Pero yo les recomendaría diariamente, ¿sí? Entonces, por esto es que ustedes tienen que contar con un personal ya de apoyo, ¿sí? Tanto para lo que es las acciones ¿cómo se llama?, centradas en el tema de seguridad, también el tema de medio ambiente. Por ejemplo, en la obra que estuve apoyando, ya el supervisor SOMA tenía a cargo una cuadrilla. Esta cuadrilla de obreros veía el tema, por ejemplo, ayudaba al supervisor de SOMA en el tema no solamente de seguridad, sino también de medio ambiente, ¿no? Con la recolección de los residuos, con el pesado de los residuos, ¿no? Con el llenado de los formatos para llevar el control de los residuos. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque ustedes lo están viendo, ¿no? Hay que hacer una declaración anual acerca de la generación, la gestión de estos residuos, ¿ya? Luego tenemos obligaciones de los generadores no municipales. Los generadores que no cuenten con un instrumento de gestión ambiental son responsables de manejar los residuos sólidos que genere teniendo en cuenta lo establecido en la ley. Dice, tienen que tener un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones, ya lo que les acaba de mencionar, con la finalidad de disponer de la información necesaria sobre la generación, la minimización y manejo de los residuos sólidos. Bien. Por ejemplo, si es que ustedes deciden, ¿no? Ya, miren, nosotros de los residuos que generamos lo que son, no sé, pues metales. Ya, estos metales van a ser comercializables, ya. Entonces, vamos a ver una empresa operadora de residuos sólidos para poder comercializar y venderles nuestros
nuestros metales. Perfecto. Tenemos que tener el registro de las cantidades, ¿no?, que son comercializadas, de las cantidades de residuos que son comercializadas también. Y contratar a una empresa operadora de residuos sólidos para el manejo de los residuos fuera de las instalaciones industriales, ¿ya? O sea, que hagan el transporte y la disposición final de los mismos. Bien. También tienen la obligación de brindar las facilidades que sean necesarias a las autoridades competentes para el adecuado cumplimiento de sus funciones, adoptar medidas para la restauración y o rehabilitación y o reparación o compensación ambiental por el inadecuado manejo de los residuos sólidos no municipales de su actividad, y establecer e implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos como primera opción de gestión, lo que les comentaba, ¿no? El tema de la comercialización de los residuos, o sea, el ver a mi residuo como un potencial insumo para otro tipo de industria, ¿correcto? Adicionalmente, los generadores que sí cuenten con un instrumento de gestión ambiental son responsables de presentar la declaración anual sobre la minimización y gestión de residuos sólidos no municipales a través del SIGERSOL. Y justamente esa es la plataforma que les mencionaba, que hasta donde yo tengo entendido, hasta donde tengo conocimiento, todavía no se ha implementado para lo que son residuos sólidos no municipales. No he vuelto a revisar ya, pero hasta donde sé todavía no hay para los no municipales. Presentar también el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a través del SIGERSOL y asegurar el tratamiento y o disposición final de los residuos sólidos mediante el seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. ¿Ya? Luego tenemos también como obligación incluir el plan de minimización y manejo de residuos sólidos dentro de los instrumentos de gestión ambiental, el cual debe considerar estrategias y acciones que estén orientadas a la prevención, minimización y valorización de los residuos, como ya lo habíamos mencionado. Considerar previamente en el instrumento de gestión ambiental los cambios que impliquen el aprovechamiento del material de descarte proveniente de actividades productivas o realizar coprocesamiento conforme a lo establecido en el decreto legislativo y su reglamento. Y en caso de que los generadores de residuos sólidos no municipales se encuentren ubicados en zonas en las cuales no existe infraestructura de residuos sólidos autorizada o no existan empresas operadoras de residuos sólidos, deben establecer e implementar alternativas de gestión que garanticen la adecuada valorización y o disposición final de los residuos sólidos, las cuales deben ser considerados en el instrumento de gestión ambiental. Fíjense ahí una anécdota. Ya estaba asesorando aquí a la obra de la construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable de Calana, acá en Tacna, ¿ya? Y nos vino a visitar del área de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, ¿sí? Si mal no recuerdo, vino a visitarnos y justamente él viene a ver nuestro instrumento de gestión ambiental, ¿no es cierto? Y en el tema de residuos, observa que nosotros no teníamos contratado a una empresa operadora de residuos sólidos. Claro, ¿por qué? Porque para empezar no se había presupuestado, ¿ya? O sea que para empezar, como suele suceder, que se contratan a empresas, a consultoras de Lima para hacer los instrumentos, los estudios de impacto ambiental,
Y allá pues en Lima si cuentas con un sinnúmero de empresas operadoras de residuos, ¿no? Hay bastante oferta, sin embargo en provincia no hay, y acá en Tacna no hay oferta de empresas operadoras de residuos sólidos, y tampoco tenemos rellenos sanitarios, ¿ya? Entonces observó que los residuos, ¿ya? La parte que era dispuesta como residuo no peligroso, iba a parar al botadero. Bien. Y por más que nosotros argumentábamos que eso era una realidad de la región, que no contaba con este relleno sanitario, ¿no? Que no estaba en proyecto ya la, ¿cómo se llama? La elaboración de este plan para poder construir el nuevo relleno sanitario, pero todavía todo quedó ahí, todo estaba hasta ahí, no había ninguna novedad. Entonces a nosotros simplemente su profesor nos dijo, ustedes tienen que ver la forma, ¿no? de asegurar que estos residuos tengan una disposición final sanitariamente adecuada. Y un botadero no tiene esas características. Bien. Entonces ahí se tuvo que hacer un reajuste, ¿no? Y contratar el servicio de una empresa operadora de residuos sólidos, y también se tuvo que ver la gestión con una de las municipalidades que queda más cercana, la de Pocoyay, que tenía su programa de segregación de residuos para hacerle la y para que hicimos un convenio para que ellos se lleven los residuos plásticos, de cartones, ¿no? Los residuos que son reciclables, la venta también de los metales con una empresa comercializada. Bueno, ahora todas son empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta las exigencias de esta ley de residuos sólidos, ¿ya? Y lo otro también, no se olviden tener siempre su registro de generación de residuos. Y ahí bien lo dice, ¿no? Tenemos que tener registrado los residuos que se generan. ¿Por qué? Porque al final tenemos que elaborar una declaración, al final del año tenemos que elaborar una declaración, y si no tenemos información, ¿de dónde vamos a sacar información para poder hacer esa declaración anual? Bien. Entonces, hasta ahí hemos cumplido con el módulo de gestión ambiental, ¿no? Espero que haya sido de utilidad para ustedes, que haya sido productivo también para ustedes. Bien. Lo que les recomendaría, como les digo, ¿no? Ustedes están laborando actualmente en un área de SOMA, ya tienen que agarrar su instrumento de gestión ambiental, o sea, su estudio de impacto ambiental, leérselo y hacerse un plancito, ¿no? Y dentro de ese plan contemplar todas las estrategias ambientales que ha contemplado el estudio de impacto ambiental, con cronogramas, ¿no? Con fechas de cumplimiento, con cronogramas, si es trimestral, si es mensual, ¿sí? Es la única manera que ustedes no pierdan de vista, no se pierda de vista, la parte de la gestión ambiental. Adriana. Buenas noches, ingeniera. Quería hacer una pregunta. Sí. Cuando mencionó sobre la evaluación de impacto ambiental y mencionó el proceso por el cual pasaba hasta poder llegar a la certificación ambiental, quisiera saber, ¿dónde se publican, digamos, esos proyectos que sí tienen aprobado el certificado ambiental? Bien, cada sector en la página, ustedes por ejemplo entran, ¿no? Al Ministerio no sé, a ver, de Energía y Minas, ¿no es cierto? Se me viene a la cabeza. Ya, ahí debe haber un link que salga Dirección de Asuntos Ambientales.
sale esa dirección y ahí debe salir los certificaciones ambientales. Es dependiendo otra vez de las características del proyecto. Si es un proyecto que le aplique un estudio de impacto ambiental semi-detallado o un día, va a salir ahí. Pero si es un estudio de impacto ambiental detallado, de gran envergadura, entonces se van directamente al SENACE, directamente en la página del SENACE. Ya, porque el SENACE es ahora el encargado de revisar y de brindar todo lo que son las certificaciones ambientales para lo que corresponde a proyectos de categoría 3, que son estudios de impacto ambiental detallados. De no ser así, entonces al sector competente, ¿no? Teniendo en cuenta las consideraciones del proyecto. Si es un proyecto del rubro de minería, se van a la página de Energía y Minas del Ministerio, a la parte donde dice Asuntos Ambientales, Dirección de Asuntos Ambientales, y ahí tienen que ver certificaciones ambientales, ¿no? Proyectos con certificación ambiental. Bien. Y o lo otro, porque a mí me ha pasado también, yo quería averiguar información de un proyecto. En el SENACE me pidieron una solicitud, ¿no? Como tú tienes el derecho por transparencia de solicitar esa información, ahí me salió el cuadrito, si no me equivoco, para llenar la solicitud para la información, ¿no? No está vacía, libre disposición. Tenías que llenar una solicitud, ¿no? Y con tus datos, con una serie de datos que te piden, y de ahí ellos te enviaban la información, ¿no? Ya. Y también otra consulta. Sí. Digamos, cuando un proyecto no está vinculado en el listado de proyectos de inversión, ¿qué Ya. procedimiento sigue? Ya. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que toda actividad, todo proyecto debe tener su instrumento de gestión ambiental. Todo, Ya. todo, todo. ¿Ya? Ahora, para uno saber qué tipo de instrumento le aplique, porque de repente es un proyecto que no es de gran envergadura, ¿no es cierto? Es un proyecto cuyos impactos no son significativos, son leves, etc. Entonces, lo primerito que tiene que hacer es hacer una evaluación ambiental, ¿no? Una evaluación ambiental preliminar, y esa evaluación ambiental preliminar dirigirla hacia el sector competente. Y es el sector competente quien te indicará qué tipo de instrumento debes elaborar. Si un día, si un EIA detallado, si un EIA semidetallado, ¿no? Así debe funcionar, ¿no? Ahora, como te digo, puede ser también, en el caso, por ejemplo, de, de saneamiento, ¿sí? En la página del sector salía una lista de de todas las actividades, ¿no? Que les correspondía o que les aplicaba llenar una ficha ambiental, si no me equivoco. ¿Ya? Y ya estaba categorizado. Cada sector categoriza los proyectos que deben tener o que no deben tener el instrumento de gestión ambiental. ¿Ya? Entonces, si usted necesita saber qué cosa le aplica, tiene que ir de frente a la página, ¿no? del sector, y ahí ver en el listado qué tipo de instrumentos. Si no, elaborar esta evaluación ambiental preliminar y hacerla llegar al sector competente, ¿no? ¿Sí, Adriana? No, sí, gracias. Estaba escuchando su respuesta. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿Sí?
Bueno, espero que haya quedado clara la duda, Adriana. No sé si hay alguna otra consulta. Ingeniera, disculpe, Sí, no sé si nos podría comentar un poquito de lo que es el PAMA. ya. Bien, me imagino que la empresa para la que laboras bueno, no sé, si has tomado, si estás necesitando ese ejemplo es porque de repente sucede que ella es una empresa que está en marcha o que está operando y que aún no tiene ningún tipo de instrumento de gestión ambiental, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que especifica la ley, todas estas actividades, todas las empresas deberían haber implementado su plan de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Ahora, lo que correspondería hacer es un plan de manejo ambiental y en ese plan de manejo ambiental, ¿no? Hacer, en primer lugar, la identificación de cuáles son tus principales impactos ambientales, ¿ya? Eh, Producto de esto, proponer de igual manera cuáles van a ser tus programas o tus estrategias ambientales que van a verse traducidos en planes o programas para la mitigación de mismos. ¿Sí? Y de igual manera tiene que ser presentado a la autoridad competente, ¿no? Al del sector competente. ¿Ya? Es importante, si es que aún no lo tiene, establecer un contacto en primer lugar con la autoridad competente, ya a través de la página. Y luego de esto, elaborar lo que te mencionaba, hacer primero un diagnóstico ambiental, ¿no? Hacer una identificación de tus impactos ambientales, luego que has identificado los impactos ambientales, proponer las estrategias para la prevención, para el control y la mitigación. Todo esto acorde a lo que te estipule el sector al cual compete la industria o el proyecto que necesite hacer ese PAMA, ¿no? O ese plan de manejo ambiental, perdón. Muchas gracias, ingeniera. Bien, Ronald. En general, es importante el primer contacto siempre tiene que ser con el sector que aplique, ¿no? Al cual aplique el proyecto. Ese primer contacto es muy importante porque es el sector competente quien me tiene que dar los lineamientos, ¿ya? Y a partir de eso yo tengo que acondicionarme y tengo que elaborar mis instrumentos. Entonces, una vez que yo hago ese contacto, tengo ya bien claro los lineamientos que me aplican, ya me toca a mí cumplir con lo que estipule el sector competente. ¿Bien? Espero que haya podido responder sus preguntas, absolver sus dudas. Yo les voy a dejar mi correo. No sé dónde está el chat. Ya por el chat les voy a dejar mi correo. Mi correo es milaherrera.r Gmail. Cualquier consulta, cualquier información que necesiten, yo muy gustosa de poder compartirla con ustedes. Bien, no sé si es que... algo importante. Tengo que pasarle estas diapositivas a este material al coordinador del diplomado para que ustedes puedan tenerlas también, porque creo que estas no están, no han sido, no forman parte del, de los recursos que tiene el coordinador. Entonces, no me voy a olvidar de pasárselas para que ustedes puedan tener esta información, ya estas diapositivas.
Ingeniera, Bien. ¿puedo hacerle una pregunta? Daphne, sí, dime. Sí, ya. La pregunta que tengo es, en el caso en el que no se pueda, no fuera legalmente posible desarrollar un proyecto de inversión, ¿cuáles serían las consecuencias del caso? No sea legalmente posible desarrollar un proyecto de inversión. Mm, no entiendo muy bien tu pregunta. No sea legalmente. Ahí sí me agarraste porque yo en realidad te puedo orientar más en la parte ambiental, pero cuando me dices que no sea legalmente aceptable, ¿me dices? Sí, o sea, en el caso en el que quiera desarrollarse un proyecto, estoy revisando todo lo que sea en el listado de proyectos de inversiones, pero no pueda resultar legalmente, o sea, legalmente hablando, no se podría, o sea, ¿qué consecuencias habrían? ¿No se ejecutaría el proyecto o algo por el estilo? Bien, en realidad todavía no entiendo tu pregunta, pero claro, si me dices que no cumple con los requisitos legales necesarios, definitivamente no se podría ejecutar, ¿no? Ahora, si es que hablamos de que no es ambientalmente viable, ¿sí? O luego, eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Cuando uno presenta su instrumento de gestión ambiental, entonces es la autoridad quien va a definir si es que se le otorga la certificación ambiental o si es que no se le otorga. Entonces, si es que no se te otorga la certificación ambiental, tú tienes un plazo para poder volver a subsanar observaciones y poder volver a presentar tu estudio, ¿no? No es como que tan a rajatabla, pero si me hablas así de frente, de legalmente, obvio, si es que no cumples con requisitos legales mínimos requeridos, no podría ponerse en marcha, ¿no? Sí, no sé si es que estamos, Sí, es- ya, está sí, bien, sí, sí, gracias. sintonizamos la misma, ya, ok, bien, ok, bien, entonces muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Otra vez espero haber podido satisfacer uy, a Adriana. Adriana, ¿sí? ¿Quieres consultarme algo? Sí, sí, quería consultarle algo. Era Sí. de que, digamos, si digamos un proyecto comenzara a, digamos, a ejercerse ya en obra, o sea, tratando de, digamos, comenzarlo ya el proyecto sin tener, digamos, su evaluación de impacto ambiental aprobada, ¿podría haber alguna sanción y cuál sería? Uy, sí, y suele suceder, ¿no? Suele suceder mucho. Yo no sé ahorita, no sé en qué provincia, en qué región te encuentras. ¿Eres Tacna? Ah, no, soy de Hilo. De Hilo, ya. Mira, suele suceder bastante, ya, que las obras se ponen nomás en ejecución sin tener ningún tipo de instrumento de gestión aprobado, ni ningún tipo de certificación aprobada. Y suele suceder también que nunca los vengan a fiscalizar, nunca los vengan a supervisar. Ese es en el mejor de los casos, ¿no? Pero por eso volvemos a lo que me consultabas desde el principio, la primera pregunta, ¿no? ¿Dónde tú debes consultar o a quién debes preguntar si te compete, te corresponde, qué tipo de instrumento te corresponde, ¿no? Entonces, si es que tú has averiguado ya a tu sector, y en tu sector te han dicho ya por las características de tu proyecto y si tú tienes que hacer una declaración de impacto ambiental. O no, mira, por las características del proyecto tú tienes que llenar esta ficha ambiental y ya está. ¿Ya? Entonces ya a sabiendas de eso, continúas operando sin haber tenido tu certificación ambiental, ya te sometes o te expones, te arriesgas a que pueda supervisarte, puedan fiscalizarte y es en realidad no tengo en la cabeza
los UITs que serían de sanción, pero sí es una sanción grave, pues, ¿no? No tener tu certificación ambiental, ¿no? Obvio, como bajo las condiciones que te vuelvo a mencionar, que tú hayas consultado en el sector que te corresponde, que te hayan dicho que sí, que te aplica una ficha o te aplica un día, de acuerdo a las características. Y aún así, tú te hayas saltado esta parte y empieces tus operaciones, ya te arriesgas. Te estás arriesgando, ¿no? Gracias. Ya, ok. Bien. Entonces ahora ha sido un gusto para mí poder estar esta noche compartiendo con ustedes este tema de gestión ambiental. Es un tema bastante interesante, es un tema que cada vez está cogiendo mayor importancia, ¿no? Y dentro de lo que es un diplomado de prevención aún más, ustedes como prevencionistas van a tener que ver no solamente la parte de seguridad, sino también la parte de medio ambiente seguramente. Y espero que esto les haya sido, este módulo, estas clases les haya sido útil para su posterior desarrollo. Bien, muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas noches. Voy a estar haciendo llegar las diapositivas al coordinador del diplomado para que ustedes puedan contar con ellas. Bien, listo, me despido. Les dejo mi correo. Cualquier consulta pueden escribirme. Yo gustosa de poder compartir información con ustedes. Gracias y buenas noches.